Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, vivió en las sagradas tierras de India alrededor del siglo V a.C. Nació como hijo del rey Suddhodana y su esposa Mayadevi, en Lumbini, cerca de Kapilavastu, India. A temprana edad sintió que toda la fortuna, el poder, y las enormes comodidades que la vida palaciega le ofrecían, no bastaban para llenar el vacío interior de su alma anhelosa de eternidad. Así pues, cierto día, dejando atrás su estancia en el palacio, se retiró al bosque con el objeto de practicar disciplinas espirituales en busca de la purificación, y a partir de ello, lograr el despertar espiritual. De este modo transcurrieron largos años de ascetismo, disciplinas espirituales, profunda meditación y grandes esfuerzos por la búsqueda de la verdad. Finalmente, en un glorioso día, a los pies de una sagrada higuera, Siddhartha Gautama, el asceta, alcanzó la realización espiritual y pasó a ser conocido como el Buda, el iluminado, el misericordioso maestro que brindaría sabiduría y solaz espiritual a millones de almas en los siglos que le seguirían. Desde ese momento, el Buda predicó su doctrina espiritual a sus discípulos, a través de los cuales, su mensaje de amor y comprensión se difundió por el mundo entero, llegando hasta nosotros en nuestros días. Siddhartha Gautama, el Buda, abandonó su cuerpo físico para ingresar en el Nirvana, estado de suprema beatitud, a la avanzada edad de 80 años, en la ciudad de Kusinara, en el día de la luna llena del mes de mayo, fecha triplemente sagrada, puesto que coincide con el día de su nacimiento y también con el de su iluminación espiritual. Podemos decir que el mensaje espiritual de Buda gira en torno a la compasión, la benevolencia, el amor hacia todas las criaturas y la comprensión. Todo lo cual marcha unido a un fervoroso anhelo de alcanzar el estado de despertar espiritual o iluminación, llamado nirvana, lo cual, en esencia es lo que en otras religiones recibe el nombre de unión con Dios o liberación. Ese supremo estado, que ha sido el objeto de la vida de innumerables sabios y santos de las más diversas tradiciones y filosofías, a lo largo y ancho del mundo, es el mismo al que nos conducen las enseñanzas de Buda. Si bien su doctrina es extensa, podemos intentar resumirla mencionando algunas de sus enseñanzas fundamentales. Las 4 nobles verdades. Nos dice Buda que este mundo en el cual vivimos posee una dolorosa característica, su impermanencia. Todo en él cambia, y se diluye como arena seca entre las palmas de nuestras manos. No es posible retenerlo, porque el paso del tiempo es inexorable y afecta por igual a todas las criaturas. Esta es llamada la primera noble verdad, la existencia del dolor. Seguidamente, Buda nos dice que ese dolor del cual nos habla posee una causa bien definida, el deseo. Es debido a que el hombre se halla preso de innumerables deseos, que pasa por una larga agonía. El hombre sufre cuando desea algo que no tiene, cuando logra poseerlo, sufre para conservarlo, y cuando lo pierde, sufre. Así, Buda nos enseña que la causa del dolor es el deseo de felicidad personal, nacida de los apegos del ego. Esta es llamada la segunda noble verdad, la causa del dolor, que es el deseo. Se pregunta Buda luego, ¿cómo puede cesar ese dolor? Para que el dolor desaparezca, nos dice, debe extinguirse ese quemante deseo que aprisiona al hombre. Esta es llamada la tercera noble verdad, la cesación del dolor, que surge de la extinción del deseo. Finalmente, nos indica cuál es el fin de la existencia humana, que consiste en la emancipación de ese dolor y la obtención de la bienaventuranza suprema. De este modo surge la cuarta noble verdad, el camino que nos conduce a la liberación del dolor.
Buda nos da un método compuesto por disciplinas espirituales para ayudar al logro de esta sagrada cuarta noble verdad. El mismo es llamado el noble octuple sendero. Este sagrado camino espiritual se halla conformado por las siguientes disciplinas. 1. El recto conocimiento. Consiste en poseer interiormente la certeza de que el mundo es perecedero, y que la criatura humana puede alcanzar el bienaventurado estado del nirvana. 2. El recto pensamiento. El ser humano debe aspirar a alcanzar ese estado de gracia, que consiste en el despertar espiritual o iluminación. Esa noble aspiración se presenta en nuestra mente en la forma de rectos pensamientos. 3. La recta palabra. El aspirante espiritual debe hablar siempre con la verdad. Debe evitar pronunciar las palabras hirientes motivadas por los malos sentimientos, como así también debe huir de las conversaciones vanas. 4. La recta acción. Se debe actuar conforme a nuestra aspiración espiritual. No debe haber discrepancia entre el pensamiento, la palabra y el acto de un hombre que va en búsqueda de la verdad. Se debe actuar rectamente en todo momento, con pureza de corazón. 5. Los rectos medios de vida. La modalidad de nuestra vida no debe oponerse a nuestro anhelo por lo espiritual. No debemos dañar ni herir a otras criaturas. 6. El recto esfuerzo. Nada se logra sin esfuerzo. Así también, para progresar espiritualmente debemos esforzarnos por ser mejores cada día. Debemos ser más compasivos y comprensivos, lo cual ha de otorgar pureza a nuestra mente y corazón. 7. Recta atención. Debemos aprender a controlar nuestra propia mente, evitar que ella salga a vagabundear por los 1001 caminos del mundo que nos alejan del sendero hacia la iluminación. 8. Recta meditación. El hombre que busca la iluminación ha de posar su mente y su corazón en el reino de la paz interior, el cual es la antesala del nirvana. Todas estas enseñanzas no son sino el sendero espiritual, brindado por el Señor Buda, para que los hombres puedan alcanzar el inefable nirvana. Él es, en verdad, la realización del ama a Dios por sobre todas las cosas, de la religión judeo-cristiana, del sumerge tu pensamiento en Dios, y sé su devoto, del Bhagavad Gita hindú, y de tantas otras enseñanzas, brindadas por los maestros de las grandes religiones. Nos habla de la suprema devoción que, en definitiva, es el destino ultérrimo y bienaventurado de toda criatura humana. El Dhammapada. Buda ha brindado innumerables enseñanzas a lo largo de sus años de prédica. En muchas ocasiones, ellas tomaban la forma de sentencias breves que dirigía a sus discípulos más cercanos, a fin de guiarlos y fortalecerlos en el sendero. A veces, eran una vívida descripción de la criatura de santidad. En otras oportunidades, servían a modo de prevenir acerca de los posibles peligros que surgen en la vida del aspirante. Pero invariablemente eran sentencias claras y comprensibles, tanto para aquel a quien iban dirigidas, como para los que le rodeaban. Estas enseñanzas fueron cuidadosamente retenidas en la memoria y escritas por sus discípulos. Tiempo después del ingreso de Buda al nirvana, fueron compiladas por los monjes más antiguos de la orden. A fin de que el mensaje de su maestro se pudiese conservar, y transmitir a las nuevas generaciones de monjes. Según narra una tradición, esta tarea se realizaba en los monasterios durante la estación de las lluvias,
periodo especialmente adecuado para el estudio y el recogimiento. De esas enseñanzas fueron seleccionadas 423 importantes sentencias, que habían sido pronunciadas por el Buda en unas 300 ocasiones. Luego, ordenadas y divididas en 26 capítulos. Así es como ha tomado forma el sagrado Dhammapada, que ha llegado hasta nuestros días. La palabra Dhammapada se halla compuesta por los términos Dhamma y Pada. Este último equivale a sendero, mientras que Dhamma, en sánscrito, Dharma, posee un significado del cual difícilmente pueda hallarse un equivalente en castellano u otra lengua occidental. A modo de aproximación se puede decir que Dhamma es rectitud, verdad, virtud, sabiduría, religión. De allí que Dhammapada se lo traduzca a veces por el sendero de la virtud o el camino de la verdad. La presente versión castellana se halla basada en la ya clásica traducción al inglés, realizada por el venerable Narada Theravajiralama. Esperamos que estas enseñanzas puedan brindar paz y serenidad a las almas de aquellos que beban del néctar, que brota de cada uno de los versos que componen esta gema de la espiritualidad, que es el Dhammapada.